¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan a diario, aquí te lo mostramos sin concesiones. Y hoy tenemos dos temas fundamentales en este viernes para debatir, para analizar en profundidad, para charlar, para contarles a ustedes. 9º día del misterio del submarino Ara San Juan. Sin novedades, sin novedades. No se lo encuentra, no hay precisiones sobre lo que pasó, solamente la zona donde se produjo, donde se sintió ese ruido, esa explosión. Y además hoy se ha agregado un nuevo elemento para todo lo que rodea el misterio de este submarino, que son las declaraciones de la jueza de Caleta Olivia, la doctora Marta Yáñez, que está investigando qué es lo que pudo suceder en torno al submarino San Juan, ya que la jueza no descartó un ataque extranjero sobre el submarino. Esto ha abierto en la tarde de hoy, en estas últimas horas, una fuerte polémica con la Armada Argentina. Enseguida vamos a escuchar la palabra de la jueza y vamos a ver también cómo el vocero de la Armada, el capitán Balbi, desmiente estas aseveraciones. 9º día de la desaparición del submarino San Juan, reitero, envuelto en todo el misterio. Al 9º día, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló. Dijo poco, dijo muy poco, solamente dos cuestiones fundamentales. Que el submarino estaba en condiciones de navegar y que se están haciendo todos los esfuerzos para seguir buscando al submarino. Por estas horas está llegando a la Argentina un avión de última generación que envía el gobierno de Rusia, que se va a sumar a la búsqueda del submarino San Juan. Mientras tanto, sigue la indignación, la bronca de los familiares de los 44 tripulantes ante la poca información, la poca contención que han tenido. Y al 9º día de la desaparición del submarino San Juan, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, sigue sin hablar del tema. Solamente se limitó hoy a acompañar al presidente de la Nación en la segunda visita que Macri hace al edificio Libertad, sede del Comando de la Armada, que por lo poco que dijo el presidente allí, se entiende más como un gesto político de que está al frente y de contención frente a las críticas que han surgido incluso desde el propio gobierno, hacia la actuación de Aguad y hacia la actuación del almirantazgo frente a lo que ha sido la desaparición del submarino San Juan. Enseguida vamos a estar hablando con los especialistas, vamos a estar hablando con los expertos. Anoche, por ejemplo, estuvo aquí la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, y contó por primera vez que a ella la Armada en una oportunidad le había ocultado información sobre el estado del submarino mellizo al San Juan, el submarino Santa Cruz, y que había sido justamente Horacio Calderón quien le había acercado información sobre el verdadero estado de ese submarino, y ella como ministra impidió que esa acción se concrete, esa misión que tenía, que era a Chile. Esta noche está Horacio Calderón con nosotros, que además es un experto en todo este tema, para analizar en profundidad lo que le puede haber pasado al submarino San Juan. Y también vamos a estar dialogando
con el diputado Carmona, que es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque hoy se ha pedido la interpelación al ministro de Defensa Oscar Aguad en el Parlamento Nacional. Hay muchas dudas respecto a la misión que cumplía el San Juan, si participaba o eventualmente había algún ejercicio militar previsto en la zona con buques extranjeros, y también sobre la tripulación. ¿Quiénes eran los integrantes de la tripulación? ¿Es cierto, como está en este pedido de informe que hacen los diputados al ministro Aguad, que había personal de inteligencia entre la tripulación del submarino San Juan? Bueno, enseguida vamos a estar hablando también con el diputado Carmona. El otro tema que nos va a ocupar esta noche, que nos viene ocupando desde hace tiempo, desde el inicio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Finalmente la Junta de Peritos recibió los últimos análisis. Se determinó que Santiago Maldonado murió ahogado en el río Chubut, que su cuerpo siempre estuvo allí. Pero aquí no termina todo, como muchos pretenden. Porque muchos pretenden que se diga, o que la autopsia diga, bueno, murió ahogado, chau, ya está, liquidamos todo, murió ahogado. Como me han escuchado, y puedo ser reiterativo en esto, Santiago Maldonado no estaba ni de excursión de pesca, no estaba paseando, no había ido a tatuar a ningún mapuche y se murió por un accidente. Santiago Maldonado era perseguido por integrantes de la Gendarmería que habían ingresado en forma ilegal a la comunidad mapuche. Todo esto está en el expediente judicial. No estoy diciendo nada que no esté en el expediente judicial. Y es muy importante lo que hoy dijo el juez de la causa. ¿Qué dijo el juez? La causa sigue. Vamos a seguir tomando testimonios. Vamos a seguir recabando datos. Y además dijo algo muy importante hoy el juez Gustavo Geral. Vamos a hacer la reconstrucción histórica en torno a lo que pasó y cómo Santiago Maldonado murió ahogado en el río Chubut. Porque los últimos que lo vieron con vida a Santiago Maldonado son el grupo de 7 u 8 gendarmes que lo perseguían a él y a algunos mapuches, porque tenían el objetivo, porque lo dijeron, de cazar a algunos. Como trofeo de guerra, querían cazar a algún mapuche, para llevárselo seguramente a Pablo Nochetti, al jefe de gabinete de la ministra Patricia Bullrich, que había ordenado esa operación contra la comunidad mapuche. Entonces, aquí no se termina la causa Maldonado. Hay mucho por hacer. El propio juez, reitero, lo ha dicho, y el propio juez está investigando los llamados de los gendarmes, los WhatsApp que borraron, las comunicaciones. ¿No será hora de pedir la geolocalización del celular de Santiago Maldonado para saber, como se puede saber, quién llamó y en qué lugar estaba ese celular el 2 de agosto a las 2 y pico de la tarde, llamada que duró 22 segundos? ¿Por qué la justicia no pide esta geolocalización? ¿Por qué no la pidió Otranto y por qué no la pide Gustavo Geral? Cuando los técnicos y los especialistas han dicho, han sostenido que allí, con esa geolocalización, se puede determinar muchas causas, muchas cosas. Esperemos que el juez Geral, sin presiones políticas, lo haga. Muy bien, primer tema, no descarto un ataque extranjero. Lo dijo la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez.
sobre el submarino San Juan. La causa sigue, lo dijo el juez Gustavo Geral, y es nuestro hashtag con el que podés opinar esta noche. La causa sigue, la causa Maldonado. Y además, 29N, la marcha de la CGT San Juan contra la reforma laboral y previsional. Muy bien, hoy se ha agregado un nuevo elemento para el misterio que rodea en el 9º día al submarino Ara San Juan. ¿Qué pasó con el submarino? ¿Por qué tan poca información? ¿Por qué tan poca precisión? ¿Por qué la información sobre la explosión que se detectó el 15 de noviembre, 3 horas después de la última comunicación que el comandante del submarino tiene con la base, donde dio cuenta de un desperfecto en las baterías, pero que lo había solucionado? 3 horas después se produce esa explosión que toman sensores en la isla Ascensión y en otra de las islas cercana a Australia. Hay mucho que todavía no se ha respondido. Y la jueza que investiga el misterio en torno al submarino Ara San Juan, Marta Yáñez, dijo hoy lo siguiente. Tratarse de la Armada Nacional, que tiene el deber de resguardar la seguridad del mar territorial en este caso, es decir, puede haber alguna misión de carácter confidencial. No estamos hablando de un particular al que yo le voy a decir que estaba haciendo pescando en la milla 205, o un chino que está pescando dentro del área exclusiva del mar territorial argentino. ¿Se descarta la hipótesis de que pudo haber sido atacado el submarino, doctora? No se descarta nada, Jonathan. Tenemos un submarino aparentemente que puede estar en la zona de culminación de la plataforma continental o no. No sabemos qué son los elementos que pueden llegar a detectar los submarinos ahora que están en la búsqueda. Entonces hay que ser muy paciente y muy prudente y evaluar las cosas o la entidad de la información que se da en torno a los hechos concretos. Yo no quiero dejar de ser lógica y creo que la Armada es la última interesada en que salga un submarino a navegar que no esté en condiciones. Creería de buena fe. Sí. Yo no puedo hoy pensar en fantasmas, en mentiras, en engaños y en escondites. Lo que decía hoy la jueza Marta Yáñez, la jueza de Caleta Olivia, que le suma más misterios, que no descarta un ataque extranjero sobre el submarino. Vamos a repasar lo que decía en forma principal la jueza. No descarto que el Ara San Juan haya sido blanco de un ataque extranjero. Y además dijo, al tratarse de la Armada Nacional, que tiene el deber de resguardar la seguridad del mar territorial, puede haber alguna misión de carácter confidencial. No estamos hablando de un particular que estaba pescando la milla 2015 o de un chino que estaba en el mar argentino. Ahora, esto que realmente impacta, porque lo dice una jueza y que muchas personas por allí lo estaban pensando, claro, creció la polémica, es un misterio más, y esto mereció esta tarde una respuesta del vocero de la Armada, el capitán Balbi. La magistrada Marta Yáñez habló de una posible misión secreta que haya estado cumpliendo un submarino y de una posibilidad concreta de que haya sido derribado. ¿Qué información puede haber o caber sobre esta versión? El submarino se encontraba navegando en tránsito de Ushuaia a Mar del Plata, en una ruta directa, en un camino, en una derrota directa, y se encontraba en la zona económica exclusiva, cerca del límite de la zona económica exclusiva, ejerciendo el control de soberanía que hace cualquier unidad de la Armada, ya sea aeronaval, desde el aire, o un buque de superficie, o un submarino en este caso. No estaba en una misión ni secreta ni especial, simplemente ejerciendo su control de soberanía. No hay ningún indicio de algún ataque o algo por el estilo.
Bueno, allí estaba el vocero de la Armada descartando de plano dos cuestiones, dice el vocero de la Armada, que no estaba en misión secreta ni confidencial y que descarta que haya sido producto de un ataque extranjero. Esto obviamente todo se va a determinar si el submarino San Juan es rescatado. Si el submarino San Juan es rescatado, si se lo puede rescatar, cosa que hasta ahora no se lo ha podido ni siquiera localizar, bueno, ahí se sabrá, porque ahí se va a terminar todo, porque ahí empezarán a hacerse las pericias correspondientes y finalmente se podrá saber. Recordemos que hoy estuvo, ahí estamos viendo la imagen, el presidente Mauricio Macri. Es la segunda oportunidad que el presidente se traslada, él, a la Fuerza Armada, al edificio Libertad. Y el presidente dijo ahí dos conceptos. Primero, que el submarino estaba en condiciones de navegar. Y segundo, que continúan haciendo todos los esfuerzos y que continuarán hasta el último minuto para encontrar y rescatar al submarino San Juan. Estaba el presidente y al lado estaba el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que sigue mudo, sigue sin hablar, y que esperemos que las explicaciones que aún no ha dado públicamente el ministro las pueda dar en el Parlamento Nacional, donde ha sido convocado para ser interpelado frente a muchas dudas, las mismas dudas que siguen teniendo los familiares de los 44 tripulantes. Fíjense que en muchos casos los familiares de los tripulantes parecen estar más informados que las propias informaciones oficiales. Hoy, por ejemplo, esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, estuvimos hablando con Luis Tagliapetra. Luis Tagliapetra perdió a su hijo de 28 años. Era el primer viaje que realizaba en el submarino. Estaba haciendo prácticamente su viaje de instrucción. Y escuche lo que decía Luis Tagliapetra respecto a las cosas que él se fue enterando y escuchando en la base Mar del Plata. Habló el jefe directo de mi hijo, y la verdad que no tengo más que palabras de decirlo, porque siempre estuvo en contacto, siempre me transmitió la información que él tiene, ¿sí? Incluso ayer cuando la información era la más terrible, que estaba confirmada la implosión y que consideraban que estaban todos muertos. Y el capitán, el almirante González, que es el jefe de la base, venía directamente al PESA, ¿no? Hubo una desviación del curso primero. Y segundo, que iba al doble de la velocidad. Si hubiera sido en el marco de la primera hipótesis, que se quedaron sin propulsión, que se quedaron sin comunicación, ahí sí se explica que queda la deriva, que se desvíe de la garrota, etcétera, etcétera. Pero acá la hipótesis es otra. Acá la hipótesis es que ellos estaban navegando normalmente y plum, explotó el chavo. Bueno, eso es lo que explicaba hoy Luis Tagliapetra, el papá de uno de los integrantes de la tripulación, que reiteramos, el jefe directo de mi hijo siempre me transmitió la información que él tenía, me dijo de la implosión y que estaban todos muertos. Un almirante me dio directamente el pésame. Hubo un desvío del curso del submarino y un aumento duplicado de la velocidad. Hay incongruencias en la información que brindan. La información es que estaban navegando normalmente y ¡pum!, explotó. Pero no explican por qué el cambio de curso y el aumento de velocidad. Sí. Buenas noches, Berco. Esto tiene que ver con lo que decía antes, con la debilidad de la información, con lo que decía en la placa anterior. El manejo de una crisis de esta magnitud exige antes que nada información muy transparente para todos, y que la jueza Yáñez pueda decir que no descarta un ataque extranjero, tiene que ver, me parece, con el hecho de que precisamente no conocemos, más que por esta respuesta que dio Balbi, el vocero de la Armada, no conocemos qué hacía el submarino en términos oficiales, ¿no? Porque no se puede tomar como oficial una respuesta del vocero de la Armada
ante una consulta sobre lo que dijo la jueza. Una de las grandes interrogantes es esa: ¿quién lo mandó a hacer ese curso, esa derrota? Y en todo caso, en todo momento la información fue detrás de lo que se supone tenía el Ministerio de Defensa. Bueno, por eso nosotros decíamos ayer también, así como nos llama poderosamente la atención la ausencia del ministro de Defensa dando la cara para explicar, la ausencia del jefe de la Armada, porque toda esta explicación, que es muy seria, que es de mucha gravedad, no solamente por los tripulantes y por la familia, sino a nivel de país, debería estar enfocada directamente por el jefe de la Armada. Hoy también la presencia del presidente, la verdad, el presidente se limitó a hacer algo en el 9º día y cuando apareció algo de protocolo, pero tampoco brindó una información precisa. Esto es lo que suma todavía más misterio y como que hay mucha desinformación en torno al submarino. Y ahí, esta es la realidad. Ahí, salvando la distancia, el abismo que separa los dos casos, hay un punto de confluencia entre Santiago Maldonado y los 44, ¿no? Sí, que es la debilidad totalmente de la información por parte del Estado. Sí, totalmente. Sí, igual, Bueno, Gato, lo curioso del presidente fue que hoy prácticamente fue como un observador de la situación, o sea, no se comportó como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque él es el responsable de todo lo que pasa en el ejército argentino, en la Armada y en la Aeronáutica. Bueno, estamos con Horacio Tetamanti, que es perito en naval, y estamos con Horacio Calderón, analista. ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Gracias, Tetamanti, Calderón, por por venir. favor, buenas noches. ¿Qué es? Le pregunto a usted primero, esto que dice la jueza, que no descarta un ataque extranjero. No, la jueza tiene obligación de estar analizando un hecho, digamos, cuando sucede un acaecimiento marítimo de esta naturaleza, sea un buque de guerra o militar, automáticamente se abre un sumario penal de sumario, con lo cual se abrió la zona que estaba el barco. La jueza abre por obligación todas las posibilidades. Realmente creo que para no sumar más confusión, digamos, yo creo que la posibilidad de que haya un ataque es casi nula. Yo diría saquémosla porque no... Pero debería haber tenido un poco suma. más de cuidado la jueza, digamos, ¿no? Porque bueno, es una responsable de la investigación. Puede abrir todas las hipótesis, pero no decirlas. Obviamente, no quisiera ahora también hablar de la jueza porque ya empezamos a... Yo diría que me parece como un ejercicio saludable tratar de dar un manto piadoso sobre lo que dijo la jueza y creo que con los compatriotas que están preocupados, no sumarle una instancia más como que... Es decir, yo diría, Gato, descartemos esa opción porque... ¿Y esto que dice Luis Tagliapetra en cuanto a que aumentaron el curso de la velocidad y que se desvían de... ¿Hay alguna información? No, yo creo que la información que hasta ahora se dio, que se podrá cuestionar si fue adecuado o no adecuado, oportuna o no oportuna, será un tema, digamos, pero la realidad de los hechos, con la información y partiendo de una hipótesis que yo particularmente la asumo, que yo estoy convencido que lo que ha dicho la Armada es correcto y no ha ocultado información y ha dicho todo lo que ha pasado. Yo, digamos, me parece que lo que explicó Balbi ayer a mí me satisface. Con la información oficial, que creo que es la que deberíamos nosotros ceñirnos para hacer algún tipo de análisis, me parece que está bastante claro lo que sucedió. Es decir, se puede construir un escenario de esta realidad bastante aproximado. Yo creo que las hipótesis que se desprenden... La hipótesis es que el submarino salió a hacer una operación, digamos, no rutinaria, pero absolutamente normal, no secreta, colectiva además, porque no fue una operación exclusivamente de submarino, sino que fue acompañada por embarcaciones, porque así hacía el ejercicio. Yo creo que se trató de algún tipo de ensayo que es la función propia del submarino, que es el desembarco de tropas de infantes en un ensayo de toma de una cabecera de playa, algo por el estilo. Terminó el ensayo, hay un momento, si fuera el que lo dijo un oficial de la Armada, habría que realmente decirlo con claridad, habría que analizarlo, porque dice no, que el buque debió haber estado con un buque de superficie, eso es mentira. Que puede estar, sí, y si hay una operación conjunta, está, pero no tiene por qué estar. Y cuando terminó, unos buques que tienen base en Bahía Blanca se fueron a Bahía Blanca y el submarino que tiene base en Mar del Plata se fue a Mar del Plata. O sea que venía en una navegación normal, desde Ushuaia hasta Mar del Plata hasta el día miércoles. El día miércoles
Lo que sí también tenemos certeza es que por alguna razón que no podemos todavía explicar, perdió dos capacidades significativas por un submarino, que es, perdió la capacidad de comunicarse porque está acreditado porque no se comunicó más. Está acreditado. Claro, está y que acreditado. perdió la capacidad de flotar, está acreditado Sí, porque no porque no flota más, emergió. porque si hubiera flotado lo hubieran encontrado. Ahora, un acontecimiento que Ahora, no ¿y sabemos... ¿por qué ocurre eso? Ahí estamos. ¿Por qué no aconte- puede emerger? Ahí está, vamos a hacer. Si un acontecimiento en un submarino de esta característica, que no es vetusto, que no está mal arreglado, que el comandante en jefe dijo correctamente, y me alegro que lo haya dicho, que estaba en condiciones, porque si yo hubiera dicho lo contrario, estamos en un problema, tuvo un acontecimiento... No, aparte que, a ver, sobre paréntesis, Sí. coincido con lo que usted acaba de decir, porque incluso que el propio presidente hoy haya dicho Claro. que el submarino estaba en condiciones de navegar, también termina con rumores que habían surgido, o ya sea de los trolls oficialistas o de otras usinas del propio oficialismo, echando la culpa a que estaba mal arreglado, Bueno, que el arreglo ese es un anterior. tema Por eso es importante también que el propio digamos, presidente lo haya esto dicho, podríamos ¿no? hacer un paralelismo. No hay ninguna posibilidad que un nave de guerra bajo el comando de operaciones navales argentino esté operando si no está en condiciones. Es decir, es un tema automático, digamos. El comandante de operaciones navales recibe todos los días un parte de todas las unidades de la Marina Argentina y le dicen la que están operativas y la que no están Y operativas. menos aún cuando no está en combate, porque en caso de combate puede haber alguna emergencia. Puede haber. digamos. Bueno, en este caso, o sea que, digamos, te imaginas que, No hay es el ninguna urgencia. te imaginas que es el comandante en jefe de la Armada, de las Fuerzas Armadas, dice que no está en condiciones y el barco salió, estamos en un problema. Afortunadamente, no tenemos ese problema, gracias a Dios. Ahora, lo que sucedió el miércoles, que sabemos que sucedió, que es el día miércoles, porque se dejó de comunicar el día miércoles, para un barco de esta característica, un submarino de esta característica, para que pierda estas dos capacidades significativas, tiene que ser importante. ¿Qué puede ser? Tu pregunta, ¿qué puede ser? No pueden ser muchas cosas. Puede ser una explosión, puede ser una inundación rápida, una entrada de agua masiva que le haya perdido la flotación, o puede ser un incendio. Muchas otras cosas más no hay. Fuentes de explosión que podía haber tenido este barco, sabiendo que estaba desarmado, que ya sabemos que estaba desarmado, tampoco son tantas y no son tan diferentes que lo que podría haber en un buque de superficie, a excepción de las baterías. Entonces, tenemos ese acontecimiento. Ahora, Las baterías pueden haber generado, como explicaba el otro día el colega Fernando Rodríguez del diario La Nación, que al humedecerse una descarga eléctrica y haber originado un gas cloro que es mortal para todos. no, eso no creo. Creo que sí que puede generar gases explosivos, puede generar atmósferas explosivas, puede generar un cortocircuito y puede generar un incendio explosivo por un cortocircuito. No, pero además está constatado que hubo una explosión, digamos. Pero Bueno, fue eso explosión, quisiera que yo quisiera pero ¿fue después. explosión o implosión? Bueno, ese es los Semántico. submarinos no implosionan, es decir, creo que eso fue un uso inadecuado. Es decir, lo que se denomina implosión es, en el caso de un submarino, es el proceso físico que se produce cuando el casco supera la presión que está soportado. O sea que tiene no es un estallido, una combustión. Es un problema físico de un colapso de una estructura, como con una varilla que se rompe, que se comprime por la presión. No es explosivo, no genera ruido, en general es un colapso estructural, y de ninguna manera puede ser captado por ningún micrófono, menos cuando está a 8.000 kilómetros. Con lo cual, yo te diría que esa palabra implosión a mí me hace ruido, no sé de dónde viene. Una explosión sí pudo haber sucedido. Ahora, ya sabíamos que el submarino sufrió una situación importante el día miércoles. Que sea explosión, que sea incendio, Perdón, ¿lo que puedo sea inundación, ¿lo puedo tener ahí? no es tan relevante. Sabíamos que le ocurrió algo importante por la comunicación que... Por la pérdida de la capacidad de comunicación y por la pérdida de la capacidad de mantenerse a flote. Bien, pero ¿llegó a reportarse alguna clase de desperfecto? No. Por la información oficial, Eso es lo que digo que falta. faltó porque evidentemente hay un dato también importante. Está bien lo que vos estás diciendo. Pero no reporta el comandante que tiene lo problemas que con está las diciendo, baterías. lo que está haciendo Berco es interesante, es decir, que define el acontecimiento. El acontecimiento, sin saber qué pasó, sabemos que fue suficientemente importante para quitar esas dos capacidades y que fue lo suficientemente rápido para que evitar que ninguna tripulación pueda haber accionado toda su batería de comunicación. Yo por lo o sea que que sé, sabemos qué pasó. por Algo lo que importante averigüé hoy,
que fue irrumpido violentamente y que generó que el submarino perdiera capacidad de comunicarse y de flotar. Y que afectó a todos, porque por lo que averigué, Y que afectó a hay todos. unos botes que hasta 100 metros de profundidad se pueden accionar y salir a Es superficie. evidente que fue tan rápido. Hay el boyas, proceso. hay centenares de cosas, desde, claro. desde golpear. Decenas. es decir, cuando se dice perdió la comunicación, y creo que ahí sí hay un problema de comunicación, porque para que los que conocemos el tema, cuando yo tengo una placa ahí, porque también me hicieron una entrevista creo que el día viernes, y que yo dije que estábamos, que estábamos frente a una situación grave. Sin embargo, la comunicación era que el barco había perdido Sí, que estaba a la deriva. comunicación. Bueno, Sí, que no ¿y se eso, sabía no, dónde eso estaba. no es una falencia muy grave de comunicación con la familia? Esa es una falencia de comunicación. Es decir, haber minimizado Claro. el tema, pero eso Es un error institucional grave. es un error de comunicación. Venía el fin de semana largo. también, ¿no? Es un error de comunicación. Básicamente no con los periodistas, estamos hablando de la familia, ¿no? De las 44 No, bueno, yo no sé familias. bien qué se habló con la familia. Bueno, Después hay que analizar, sabemos lo que la familia- digamos, si un oficial de la Armada comunicó o dijo que estaban todos muertos, está en un problema. Porque realmente ese anuncio tiene que estar de la mano Claro. de las evidencias comprobables que lo acrediten. Bueno, lo acaba de decir Luis Tagliapetra, le dieron el pésame. le Bueno, dijeron que es estaban evidente todos que ese muertos. ya hay un tema, porque yo hablaba con un colega hoy que comparaba las dos imágenes, es decir, para que veamos el divorcio que hay entre la realidad y la comunicación. Por un lado teníamos la imagen de la base naval de Mar del Plata, que era prácticamente Sí. una situación dramática. Sí. Y por otro lado teníamos la imagen de Comodoro Rivadavia, donde había 50 obreros trabajando a todo vapor, día y noche, para preparar una embarcación para montar un submarino que tiene como objetivo rescatar a tripulación que se supone que está viva, porque si no, no tendría sentido hacer el trabajo. Entonces uno comparaba las dos imágenes y había Sí. un También divorcio en este marco- tan Sí. notable y que teóricamente respondían a la misma realidad, porque no hay varias realidades. Bueno. Entonces ese tema es importante que lo analicemos. Ahora seguimos. Horacio, ¿qué ¿Cuál es la análisis pregunta? hace de todo Yo esto? me, Primero, yo me quería detener una cosa, Gato, Perdón, que había perdón, dicho... perdón. ¿Cree que, como dijo la jueza, puede haber sufrido un ataque de una nave extranjera? Uno nunca debe descartar la posibilidad. Lo que tiene que analizar es el grado de probabilidad de ocurrencia, como decía acá Horacio, mi tocayo. Es decir, el grado de probabilidad es bajísimo a casi nulo. Yo no descarto nada. Porque obviamente posible es. A ver, a lo mejor no fue, el adversario o enemigo inglés el que lanzó un torpedo, puede haber sido algún otro actor que quería fabricar un casus belli, por ejemplo, para que uno se enfrente con Gran Bretaña. Es un disparate que solamente podría compararse con alguna película de ciencia ficción de Hollywood. Coincido totalmente con él, diciendo baja probabilidad de ocurrencia. En cuanto a eso. En cuanto a todos los aspectos técnicos que dijo acá Horacio, yo estoy totalmente de acuerdo. No se hicieron maniobras, por ejemplo, de escape. Hay una maniobra de escape que no mencionó, que es bajar algo que se llama pollerita, que es una especie de tubo que desciende desde la escotilla hasta 50 centímetros del piso del submarino. Con los tripulantes, con sus respectivos trajes de buzo, acuanauta, como quiera llamarse, sus tubos de oxígeno. Se inunda el submarino siempre y cuando esté a una profundidad no mayor de 70 metros. ¿Me corregís cualquier Correcto, cosa? perfecto. Muy bien, entonces una vez que se inunda el submarino, los tripulantes van, por supuesto, en orden. Está de alguna manera establecido, hay un orden de preeminencia que no viene al caso de destacar acá porque no lo tengo por certeza. Entonces van subiendo llamémosle los acuanautas para que todo el mundo entienda, por eso, resguardando los niveles que tienen que tener de espera para no sufrir, por ejemplo, una trombosis Claro. en las vías respiratorias que directamente los mataría. Esa es una. La otra es la eyección de la boya satelital, Que tampoco que salió. tampoco ocurrió. El uso del teléfono satelital Iridium tampoco lo hicieron. Eso. Ahora, en lo personal, acá ha habido un precedente de ocultamiento de la situación de un submarino en peligro, que no es Sino yo Santa lo puedo Cruz. certificar, que es el submarino Ara Santa Cruz. Es que a eso me quería referir, porque cuando Tetamanti dijo que si el presidente decía que el submarino no estaba en condiciones de salir, estábamos en un problema. Usted una vez alertó a la ex ministra de Defensa sobre una situación parecida, ¿no? De un una submarino que no situación- estaba en condiciones de salir a Santa navegar. Cruz. Es decir, una situación que puede ser grave
yo le he comentado acá en el canal, por distintos medios, hablamos con Gustavo, creo que por... Hoy a la mañana. Que por radio. Esto ocurrió en el año 2008, exactamente. Cuando el submarino Santa Cruz estaba en misión, amiga, rumbo a Chile. ¿Qué sucede? Yo había sido representante del astillero Manuel Lomé García en la época, el último año de Raúl Alfonsín. ¿Por qué? No porque sea experto en submarinos, era experto en abrir la carpa de Gaddafi, entrar a los castillos de Saddam Hussein y todo eso. Bueno, como los embajadores argentinos no entraban ahí, bueno, pasamos la película. Mire, necesitamos que usted, bueno, tuve que tener todo un entrenamiento, contar con los manuales, que eso es importantísimo, contar con los manuales, contar con los planos y todo eso para explicar, por ejemplo, yo estuve con él, al comandante en jefe de la Marina Real Saudita, que era un submarino TR 1700, para ver si se interesaba. Si no, en comprarlo, que no le servía, por razones digamos del mar. ¿Y qué pasó en el 2008? En el 2008, ¿qué pasó con el Santa Cruz que usted le advierte? Bueno, con el submarino Santa Cruz, entonces, a ver, yo recibo una filtración de información que comenzó ¿dónde? En familia de los tripulantes. Estoy hablando de tripulantes inclusive de alto nivel. De alto nivel, que estaban desconformes con que se los enviara a Chile porque el submarino estaba en condiciones, digamos, pésimas para ser, digamos, yo conservador, de navegabilidad. Esto es un suicidio, dijeron en algún momento. Subirnos acá. ¿Y usted el comandante de operaciones navales, y quiero aclarar que yo no considero que eso sea un escenario, trasladable acá con una tragedia. Estoy hablando del año 2008, con lo cual está certificado, lo ha corroborado la Pero hubo un ocultamiento de información ahí. Total, y yo quiero explicar, ya que tengo la oportunidad, el detalle del tema, pero de manera muy concreta. Con esa información, yo, además, paralelamente, navegaba la fragata Libertad. La fragata Libertad, averiada con el eje excéntrico. ¿Cómo me entero yo? Por los familiares que estaban desesperados. Yo estaba en el centro naval de Olivos y me dicen, mirá, Horacio, vos que tenés tantos contactos, queremos averiguar por qué la fragata Libertad no llega a tal puerto y no la dejan entrar a tal puerto. Bueno, la averiguación que yo hago es que venía con el eje excéntrico, que significaba de alguna manera el ingreso de agua de mar y la pérdida de lubricante, aceite, etcétera, en el mar, por lo cual estas islas turísticas no podían entrar. Me reúno con la doctora Garré, porque ella me llama preocupada por la fragata Libertad. Dice, yo no quiero que se me convierta en una antorcha en el medio del Océano Pacífico, con todos los chicos, los tripulantes, después lo que nos pasó con el Irizar. Digo, mire, ministra, yo sé, en realidad eso pasó minutos antes de llegar. Tengo una mala noticia que darle. Va el submarino Ara Santa Cruz, rumbo a Chile, en este momento estará a la altura de Puerto Madryn. El submarino Santa Cruz tiene problemas en el cabrestante y hay problemas en el sistema hidráulico de inmersión. ¿Qué puede pasar? Me pregunta la ministra. Que el submarino averiado, le digo, quede en superficie, porque el submarino pueda, en definitiva, hundirse. Ocurrió a las 72 horas, y bueno, creo que Gustavo... Sí, usted... ¿Me permite un minuto? No, por supuesto, que estaba así. Sí, porque tenemos en línea al diputado Guillermo Carmona, estamos con algunas dificultades con la conexión, él está en Mendoza. Diputado Carmona, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo están? Un gusto. Bien, gracias. ¿Por qué motivo han pedido la interpelación al ministro de Defensa, Oscar Aguad? Bueno, en primer lugar, Gustavo, quisiera solidarizarme con la familia de los tripulantes, entre los cuales lamentamos la presencia entre la tripulación también de 2 comprovincianos de Mendoza y bueno, hacerles llegar a todas las familias nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. El día miércoles presentamos un pedido de informe detallado con varias inquietudes que planteamos respecto de la pérdida del submarino, de las cuestiones de mantenimiento, el itinerario que ha seguido y las acciones en el marco del salvataje que se implementó con cooperación internacional. El jueves, en el día de ayer, presentamos ya un pedido de interpelación complementario de ese pedido de informes, por un lado motivado en el silencio oficial que nos ha preocupado muchísimo. Creemos que el presidente, en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a través del ministro de Defensa, tiene que brindar información fidedigna
sobre las circunstancias de la desaparición del submarino, situación que consideramos aún hoy que no se ha dado. Las palabras del presidente han sido sumamente escuetas y creemos que las autoridades políticas responsables del área de defensa tienen que dar explicaciones. Pero además aparecen una serie de datos que creemos que requieren precisiones. Por un lado, las condiciones de mantenimiento previo a que el submarino zarpara deben quedar aclaradas. La composición de la tripulación, recordemos que es un submarino que opera con 37 tripulantes habitualmente, habían 44 tripulantes y surge el dato a partir del diálogo con familiares de la presencia de al menos un integrante de inteligencia naval. Esto nos lleva a querer saber cuáles son las circunstancias de la presencia de tripulantes que habitualmente no participan en las acciones que rutinariamente realiza un submarino de esas características. Por otro lado, la misión que ha estado desarrollando el submarino se ha tenido que ver con misiones rutinarias o con algún tipo de ejercicio militar. Al respecto, recordamos que el Congreso no ha autorizado ejercicios conjuntos y por lo tanto no debería haber estado el submarino en situación de operar en un ejercicio conjunto con otros estados. Esta es una circunstancia que debe quedar aclarada. También lo relativo a la participación de potencias extranjeras en la cooperación internacional para la búsqueda y rescate del submarino. Queremos tener certeza respecto de que se esté haciendo en el marco de la Convención SAR, que es la convención que regula este tipo de operaciones, y también nos interesa saber, más allá de la información que se debe a los familiares, por supuesto la contención psicológica, qué apoyo económico está previendo el gobierno al respecto. Bueno, diputado Carmona, gracias, y esperemos que pueda concurrir el ministro Aguad y rompa el silencio de tantos días, Gracias, Gracias. Gustavo, vamos a presentar una iniciativa de proyecto para que se conforme una comisión de expertos que emita un informe. Creemos que hay que buscar expertos que tengan que ver con personal retirado de la Armada, a los fines de obtener un informe del tipo de lo que en su momento fue el informe Ratbach. Me parece muy importante que contemos con opiniones independientes que a partir de una investigación puedan determinar qué es lo que ha ocurrido. Gracias, diputado. Ahora, en base a lo que escuchábamos acá de la explicación de Calderón, muy precisa sobre todos los elementos que no de emergencia que no se activaron, ¿tiene que haber sido algo muy sorpresivo y de repente? Fulminante. Fulminante. La palabra fulminante. ¿Y qué es lo que puede ser fulminante? Fulminante puede ser una explosión. Fulminante puede ser, yo tengo mis reservas que haya sido una explosión, porque por más, digamos, las fuentes de explosión que tiene este barco no son tan violentas que pueden generar esta cuestión. A mi criterio, más fulminante es una inundación masiva, de agua, incontrolada, para mí, a mi criterio, o puede ser un incendio. Tanto el incendio como la explosión parecería que no es muy difícil pensarla que tenga de una característica de irrupción tan violenta. ¿Hay forma de comprobar sin encontrar el submarino, suponiendo que se deslizó por el alud? No, eso es un tema que hay que corregirlo, hay un error ahí, pero después lo analizamos. Sí, eso, ¿no? Me interesa eso también es otro tema que habría que tratar de aclarar. Pero supongamos que no se encuentra. Sí. ¿Puede verificarse que la trayectoria que haya hecho el submarino, por ejemplo, si subió ante un desperfecto, ante una explosión, subió y se encontró con una tempestad? No sé qué clima había. El protocolo de un capitán, y yo parto de la base, más allá de esta anomalía, porque realmente si un barco no salió preparado, más allá del respeto de Horacio Calderón, que es un especialista... No, pero eso está aparte registrado, ¿no? Sí, no, ya lo sé. No, y te voy a hacer una pregunta después. Yo quisiera, digamos, analizar, bueno, después habría que ver quién ocupa el cargo de ministro de Defensa en Argentina, porque realmente que una ministra o un ministro
teniendo todo el asesoramiento de la Armada, el Comando de Operaciones Navales, la Dirección Nacional, la Dirección de Material Naval y los especialistas más importantes, por alguna dificultad intelectual no confía y termina asesorándose, hay un problema serio, porque si no estamos en un país medio raro, digamos. El almirante ¿no? Jorge Godoy le ocultó la información al almirante. Y yo soy miembro de la familia naval. Sí. Y yo soy Jorge, respetado, tengo amistades. ¿Jorge te ocultó? ¿Perdón? ¿Jorge te ocultó la información? ¿Perdón? Jorge Godoy ocultó la información del estado del submarino, perdón. Y el comandante de operaciones navales. Yo soy amigo de Jorge. Soy bastante amigo de Jorge. Bueno, yo se lo digo personalmente, no hay Sí, ningún sí, problema. sí. También le ocultó de que la fragata Libertad estaba en problemas. Le dijo, hay unos litritos que está perdiendo y los litritos era mayor. Bueno, pero vamos ahora, vamos a la pregunta, digamos, la pregunta que él me estaba haciendo, es evidente que no. Es evidente que la certeza la vamos a tener cuando lo encontremos. Ahora, no hay talut, circulaba una infografía de Infobae, creo, que hablaba de una caída. Que hay que corregir, porque está fuera de escala, interpreta como que es que hay un plano y después hay un infierno infinito abajo. Y la verdad es que la costa argentina tiene una característica, lo que cambia es la pendiente, es decir, en los primeros 400 kilómetros es prácticamente plana porque llega a 200 metros nada más. En los próximos 100 kilómetros más pasa a 1000. Es decir, obviamente cambia una pendiente importante, pero no es una fosa increíble. Por eso ¿Y por qué es tan difícil encontrarlo entonces? No, bueno. Ahora, a ver, hay ya 10 países, por eso, vamos está la Armada de Estados Unidos y no se lo encuentran. Bueno, vamos. Parece lo mismo que el avión de Malaysia. No es el que... no, ya lo sé. Bueno, vamos a analizar. Vamos a hacer... Digamos, por lo menos estoy convencido que lo que dijo el capitán Balbi es todo correcto. Y hoy dijo, el submarino está entre los 300 y los 1000. O sea que yo creo que es correcto lo que está diciendo. Ahora... Entre los 300 kilómetros de profundidad. Entre los 300 metros de profundidad, los 1000 metros de Perdón, Horacio, la batimetría. Sí. La batimetría... Es coherente con esto. Con esto. Sí. Pero hay 1000 metros en la plataforma continental argentina. No, la plataforma nuestra y en el área que está como hipótesis de que puede estar el submarino, toma parte de la parte plana y la parte con más pendiente. Por eso dice que tiene una hipótesis de mínima profundidad 200 y una hipótesis de máxima de 1000. Que es correcto. Dentro de la plataforma, digamos. Dentro de la plataforma. Una pequeña caída. Dentro de la plataforma. Entonces, ahora, ¿a qué viene todo esto? Viene a que el submarino se va a encontrar. No hay ninguna duda que se va a encontrar. ¿Y por qué no lo encontraron? Porque la realidad, que esto pasó el miércoles, hasta que vos activás una crisis de naturaleza pasan 48 horas, porque lo más probable es que en el 99% de los casos a las 48 horas aparece el barco y se resuelve. A las 72 hubo un temporal importante, pero al cuarto día había un despliegue impresionante de búsqueda. O sea que en realidad búsqueda real, porque después tuvimos tormenta, búsqueda real debe haber 3 días, 2-3 días. ¿Cuál es la autonomía de...? Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Tampoco esperemos que lo van a encontrar. Digamos, no es fácil encontrarlo. Ahora, lo van a encontrar. Puede mañana, ahora, en una hora, puede ser una conferencia de Balbi que lo encontró, porque la verdad es que la única información que está faltando ahora es que Balbi nos diga que lo encontró. Una pregunta. No hay otra, estamos esperando. ¿Qué autonomía de oxígeno tiene? Bueno, ese es un tema. Porque vamos a la hipótesis. Vamos a la hipótesis más razonable, lo que yo creo por lo menos, y que creo que hay suficiente evidencia para que esta hipótesis sea bastante probabilística. Como dice Horacio, nosotros administramos probabilidades, más de mayor o de menor grado. Es más o menos acreditable que el submarino perdió flotabilidad en algún momento del día miércoles, que por otro lado sería la peor hipótesis, porque se supone que el día miércoles perdió contacto con la atmósfera, con lo cual no renovó más su atmósfera interna. El submarino no puede crear oxígeno, administra el que tiene a partir del momento que pierde contacto con la atmósfera. A partir de ahí se calcula, obviamente. Que no es exacto, porque tampoco sabemos exactamente el momento que se hundió, si había renovado en ese momento, si el CO2 era más bajo, más alto, si la cal sodada la tenía de una forma o de otra, si los tanques lo tenían de una forma o de otra, pero se habló de 7 días, como un valor intermedio. Esos 7 días, lo dijo claramente Balbi, puede ser un poco menos y puede ser un poco más. Yo te diría, en lo personal, si en 14 días... Si pasan 14 días y no encontramos al submarino, ya empezamos a tener una cierta certeza de situaciones. Hoy estamos críticos, muy críticos, pero todavía hay, aunque baja probabilidad... ¿Usted cree que hay esperanza de que en lo personal, si vos me preguntás,
es su obligación además mantener, aunque sea mínima, todas las esperanzas. Yo le preguntaba, ¿sabe por qué? Por el tema del submarino ruso, que todos recordamos esa... Bueno, yo personalmente estaba en ese lugar, o estaba trabajando en ese lugar y conozco los detalles de ese incidente. Conozco los detalles de ese incidente, o sea que vos lo citás muy bien. Se conocía el lugar. Claro. Se conocía que había gente viva porque se escuchaba los martillos golpeando contra el casco. Y la no disponibilidad de los equipos que hoy tenemos ahí generó que mucha gente muriese de asfixia. Hay una cosa, perdón, cal soda o cal sodada es una sustancia que se utiliza para que se esparce en la superficie, me corregí cualquier cosa, del submarino, digamos en el piso, y eso absorbe el anhidrido carbónico. Entonces, el cálculo de 100 horas, que creo que está en manual, que podría aumentarse a lo mejor a 180, 200 horas, calculo, va acompañado también con maniobras. Por ejemplo, el comandante manda a sus literas, a sus camas, a los tripulantes para que consuman el menor cantidad de oxígeno posible. Entonces, el oxígeno yo creo que es clave. ¿Voy a hacer una pregunta? Estamos muy corta, rapidísima, porque estamos rápido. sin tiempo. ¿Vos considerás, Horacio, que un submarino que tiene un problema en el sistema hidráulico de inmersión y que tiene un problema en el cablestante, ¿está ese submarino capacitado para navegar sin peligro? Sí, está acreditado que el sistema, cuando un capitán tiene que salir a navegar, tiene que chequear los sistemas. Hay sistemas que se llaman no-go. Si el sistema no funciona, no puede salir. El sistema hidráulico submarino es un no-go. Perdón, ahí va. Si lo chequeó y no funcionaba y salió, cometió una grave falla. Bueno, eso fue lo que le ocultó el comandante de operaciones navales y el almirante Godoy a la ministra de Defensa. Y una falla grave. Sí. Bueno, que existió. Gracias, No, por favor. Calderón, gracias. No, gracias, Gastón, por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes, muy amable. Bueno, nos metemos en el caso Santiago Maldonado. Hoy se conocieron los resultados finales de la autopsia. Murió por ahogamiento e hipotermia. Y el juez Gustavo Geral dijo que la causa sigue abierta, que se va a hacer la reconstrucción histórica en torno a lo que pasó y que siguen recolectando información. Estamos con nuestra colega Adriana Meyer de Página 12, que ha seguido, como nosotros, día a día la información. Adriana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, el propio juez ha dicho la causa sigue abierta, ¿no? Porque muchos creen que terminó acá con los resultados de la autopsia, pero todavía queda mucho por investigar, ¿no? Queda muchísimo por investigar y yo te corregiría. Algunos, como por ejemplo la familia, están diciendo que recién empieza o que quizás todavía no empiece si no hay investigadores independientes que no sean fuerzas de seguridad. Así que, por supuesto, es una nueva etapa, para decirlo objetivamente, pero hay mucho por hacer, entre esas cuestiones, lo que acabas de mencionar, la reconstrucción histórica, más testimonios que ya están ordenados y sobre todo ir al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Santiago el 17 de octubre, a recolectar pruebas, a recolectar evidencias como pide la familia. Esto fue concedido en el día de ayer por el juez Geral, así que por supuesto mucho por avanzar y sobre todo, Gustavo, coincidirás con esto, ¿no? Siempre decían, el cuerpo va a hablar. Bueno, el cuerpo ya habló. Los mapuches, en cuyo territorio recuperado sucedió todo esto, con idas y vueltas, ya hablaron y han tenido también que pagar su costo y todavía falta que hablen más. ¿Quiénes son los que han hablado pero lo han hecho en forma contradictoria y no en indagatoria? Los gendarmes. Así que me parece que... Está el grupo de 7 u 8 gendarmes que lo vieron a Maldonado allí por última vez, ¿no? Y que tienen ellos muchas respuestas para dar seguramente, ¿no? Por eso el día de hoy, si hay una frase que para mí sintetiza, es que tenemos que Santiago murió ahogado, tenemos más o menos el tiempo que estuvo el cuerpo en el agua, tenemos, Gustavo, una cuestión muy importante que figura. Yo estuve reunida con uno de los 55 peritos a la tarde y me consta que en la conclusión figura que el ahogamiento es muerte violenta, lo cual ahora pasa a otro plano, porque la autopsia ya está.
para dilucidar cómo fue esa muerte violenta, es decir, lo que en criminología se entiende como suicidio, accidente u homicidio, esas son las circunstancias que es lo que estás mencionando, lo que va a avanzar la investigación. En ese sentido, falta muchísimo por hacer y es ahí donde entra a tallar la situación de la gendarmería, la situación de que yo lo sintetizaría en esta frase: Santiago Maldonado murió ahogado, Santiago Maldonado murió rodeado de gendarmes. Sí, claro, totalmente. Ale Berkovich acá. La movida... Alejandro, buenas noches. Buenas noches. La decisión de la Cámara de unificar la causa por encubrimiento y mandarla también al sur esta tarde, ¿cambia algo? ¿Permite entrever alguna nueva indagatoria, algún procesamiento, algún intento de llegar a la verdad por otra vía, digamos? Te lo devuelvo con una pregunta. ¿En manos de qué juez quedó allá en el sur? El juez federal Guido Otranto. El mismo juez que dejó ir al testigo chileno, el mismo juez que hostigó a los mapuches, el mismo juez que fue apartado por falta de imparcialidad en la causa de Santiago Maldonado. Así que la verdad es que me parece que es haberla llevado al sur, es poner el lobo a cuidar las ovejas. Y la geolocalización del teléfono celular de Santiago Maldonado, con esa llamada de 22 segundos que existió, que está comprobada del 2 de agosto, eso todavía no se ha hecho, ¿no? Como vos bien decías, sí, estaba escuchando en la introducción del programa, sigue eso y tantas otras cosas siguen pendientes. Hace un rato repasaba un poco para poder dar aquí en el diario, en página 12, una visión completa de lo que tiene el expediente, porque en realidad, Gustavo, recordemos una cosa: la desaparición forzada, carátula que todavía no fue cambiada, se compone de dos partes: la desaparición de una persona a manos de fuerzas de seguridad y el posterior encubrimiento. Hay de sobra elementos para mostrar cómo el gobierno encubrió, metió pistas falsas, etcétera. Así que si vamos al caso, te doy un recuerdo para pensar en esto que vos me decías de todo lo que falta hacer y lo que se hizo mal. ¿Recordás el periodista Ricardo Bustos? Sí, que el 3 primero. de agosto Claro. Publicó 3 días después que Santiago Maldonado estaba detenido. Bueno, sí. Pude dar el 16, leí en el expediente su declaración, no le preguntaron nada. No lo interrogaron prácticamente. Le preguntan: ¿y usted cómo sabe que estaba detenido? Y me fijé en Facebook. Claro. Es realmente, y así sucesivamente todo. Fojas y fojas de cuerpos y cuerpos sobre si estaba en Santiago del Estero cortándose el pelo, si lo vieron en Tierra del Fuego, el puestero de Puyén, de eso está lleno, de todo lo otro pendiente. Así que por eso en un punto es una nueva etapa, pero la investigación real, yo coincido con los Maldonados, todavía no empezó. Gracias, Adriana, como siempre. Un gusto, gracias a ustedes. Chau. Bueno, muy bien. La causa sigue abierta. La causa de Santiago Maldonado sigue abierta. No se puede terminar como muchos desean, con que se ahogó. Porque no hay que olvidarse que muere producto de la persecución que le estaban haciendo la gendarmería. Nadie tiene derecho, que no vengan ahora a decir que estaba cortando ilegalmente como muchos pretenden. Había una acción ilegal de la gendarmería que no tenía la orden judicial de ingresar a la comunidad mapuche. Y perseguido por la gendarmería es que muere Santiago Maldonado. Y no nos debemos olvidar tampoco, no nos podemos permitir olvidar las mentiras que se han dicho en torno a Santiago Maldonado. Las mentiras y las puestas falsas que hicieron desde sectores del periodismo en forma bochornosa y vergonzosa para desviar la atención. Se mintió alevosamente. Y también el gobierno plantando algunas pistas falsas, como fue la del puestero, que era, no nos olvidemos, la hipótesis oficial de la ministra Patricia Bullrich. Entonces, hay muchas cosas que aún hay que responder. No todo termina acá. Aquí empieza y el juez general tiene la obligación de profundizar la investigación y decirnos por qué murió Santiago Maldonado. Ya volvemos.